A finales del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se derrumbó tras 500 años siendo la gran potencia del Mediterráneo. Los historiadores atribuyen este colapso a multitud de factores, como por ejemplo derrotas militares, impuestos desorbitados o incluso un cambio climático. De todas formas, la caída del imperio es discutible, ya que su mitad oriental resistió 1000 años más bajo la forma del Imperio bizantino. El cuándo y el cómo de la caída todavía son objeto de debate, habiendo emergido ciertas teorías como las explicaciones más plausibles para la caída del occidente romano. A lo largo de este vídeo veremos 8 razones por las que uno de los imperios más famosos de la historia se hundió en las arenas del tiempo. La teoría más sencilla para explicar el colapso de Roma se asienta en una serie de derrotas militares contra fuerzas invasoras. Roma se había empantanado en una lucha contra los bárbaros germanos desde hacía cientos de años, pero para el siglo IV después de Cristo, pueblos enteros como los godos habían traspasado las fronteras del imperio, causando gran tumulto y revuelta a su paso. Para el año 410 la situación estaba totalmente fuera de control, y los godos, al mando del rey Alarico, saquearon Roma. El imperio pasaría las siguientes décadas bajo amenazas por todos los frentes. En el año 455 Roma fue saqueada nuevamente, esta vez a manos de los vándalos. Finalmente, en el 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. Desde esa fecha, ningún emperador romano volvería a gobernar desde Italia. Roma también se tambaleaba desde el interior debido a crisis financieras. El elevado gasto y las constantes guerras habían vaciado las arcas imperiales. Por otra parte, los impuestos y la inflación habían agrandado la brecha entre ricos y pobres. Huyendo de los recaudadores, muchos miembros de la clase alta romana migraron al campo, estableciendo allí dominios independientes. Esto sería la cuna del futuro feudalismo. Simultáneamente, el imperio fue azotado por un déficit de trabajadores. La economía romana dependía de esclavos para cultivar el campo y trabajar en los talleres. Tradicionalmente, el ejército había sido la fuente que abastecía con nuevos esclavos a la economía imperial, pero cuando la expansión territorial se detuvo en el siglo II después de Cristo, el tráfico de esclavos y tesoros hacia Roma empezó a menguar. Durante el siglo V tuvo lugar una conmoción todavía mayor, cuando los vándalos conquistaron el norte de África, saboteando así las rutas de comercio a través de la piratería. Con su economía diezmada y el comercio en declive, el imperio comenzó a perder el control de Europa. El destino de Occidente quedó sellado a finales del siglo III después de Cristo, cuando se dividió el imperio en dos mitades, Occidente con capital en Milán y Oriente con capital en Bizancio, más tarde conocida como Constantinopla. Esta estrategia hizo al imperio más fácil de gobernar en el corto plazo, pero con el tiempo las dos mitades se distanciaron. Oriente y Occidente fracasaron en combatir conjuntamente a los peligros externos, siendo habituales las disputas por recursos económicos y ayuda militar. Al tiempo que las diferencias crecían, la parte oriental, donde predominaba la cultura griega, creció en riqueza y poder, mientras que Occidente, de cultura latina, se hundía en una profunda crisis económica. Emperadores como Constantino se aseguraron de que la ciudad de Bizancio fuese fortificada y bien defendida, mientras que Italia y Roma, las cuales tenían un gran valor simbólico, fueron dejadas indefensas. Esta estrategia sería una de las razones por las que Constantinopla aguantaría hasta el siglo XV, viendo cómo Roma era saqueada y humillada. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates en Oriente Medio, pero su grandeza pudo haber sido también un motivo para su caída. Con un territorio tan vasto para gobernar, el imperio resultaba una pesadilla logística y administrativa.
Incluso con su excelente sistema de carreteras, los romanos no eran capaces de comunicarse de una forma lo suficientemente efectiva como para administrar bien sus dominios. Roma se aseguró de disponer de suficientes tropas y recursos para defenderse de ataques externos y rebeliones internas. En el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano se vio obligado a construir un nuevo muro en Britania para mantener a sus enemigos a raya. Este es solo un ejemplo de toda la inversión en fortificaciones que se hizo en esos tiempos. Al tiempo que más y más dinero se destinaba para el mantenimiento de las defensas, los avances tecnológicos se detuvieron y la infraestructura civil quedó descuidada. Si decíamos que la extensión del imperio lo hizo difícil de gobernar, la ineficacia e inconsistencia de sus líderes no hizo otra cosa más que agravar el problema. Ser emperador romano fue siempre un trabajo particularmente difícil, pero durante los siglos II y III era casi como ser condenado a muerte. La guerra civil empujó al imperio a un caos sin precedentes, habiendo más de 20 emperadores en un periodo de 75 años. Era habitual que estos emperadores subieran al poder tras el asesinato de su predecesor. La guardia pretoriana asesinó y proclamó emperadores a placer, llegando incluso a subastar el trono imperial. La podredumbre política se extendió también al Senado, el cual fracasó en manejar los excesos de los emperadores debido a su propia corrupción e incompetencia. Conforme la situación empeoraba, el orgullo cívico menguaba y muchos ciudadanos perdieron definitivamente la confianza en sus líderes. Los ataques de los bárbaros a las fronteras de Roma se debieron en parte a la migración masiva que causaron los hunos a finales del siglo IV. Cuando esta horda asiática arrasó el este de Europa, forzaron a muchas tribus germánicas a desplazarse hasta la frontera imperial. Los romanos aceptaron a regañadientes que los visigodos cruzasen el Danubio, pero los trataron con extrema crueldad. Según el historiador Amiano Marcelino, los oficiales romanos incluso obligaron a los famélicos godos a vender a sus hijos como esclavos, a cambio de carne de perro. Por medio de estos abusos, lo único que consiguieron los romanos fue crearse un enemigo peligroso dentro de sus propias fronteras. Cuando la opresión se hizo insoportable, los godos se alzaron y derrotaron al ejército romano, matando al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis. Los humillados romanos negociaron una paz con los bárbaros, pero la tregua fue rota en el año 410, cuando los godos se desplazaron en dirección occidente y acabaron saqueando Roma. Con el imperio de Oriente debilitado, Occidente fue barrido por los invasores, perdiendo rápidamente Hispania, Britania y África. La decadencia de Roma fue paralela a la expansión del cristianismo, sugiriendo a algunos que esta nueva religión contribuyó a la caída del imperio. El edicto de Milán legalizó el cristianismo en el año 313. Poco más tarde se convertiría en la religión oficial, en el año 380. Estos dos decretos acabaron con siglos de persecución, pero también dinamitaron el sistema de valores tradicionales en Roma. La cristiandad desplazó al politeísmo romano, el emperador perdió su estatus divino, y la cultura de la gloria del imperio fue eclipsada por el culto al único Dios. Al mismo tiempo, los papas y la jerarquía eclesiástica incrementaron su influencia en la política, complicando todavía más la gobernabilidad del Estado. Aunque hubo un tiempo en el que los historiadores atribuyeron al cristianismo un papel decisivo en la caída de Roma, hoy en día la mayoría le da más importancia a factores económicos y militares. Durante gran parte de su historia, el ejército romano fue la envidia del mundo antiguo, pero esa realidad cambió drásticamente tras la crisis del siglo III. Incapaces de reclutar a suficientes soldados entre la ciudadanía romana, emperadores como Diocleciano o Constantino comenzaron a contratar a mercenarios bárbaros para cubrir la falta de tropas. Las filas de las legiones acabaron llenas de extranjeros, hasta tal punto que los romanos empezaron a usar la palabra bárbaro en lugar de la de soldado. Aunque estos bárbaros demostraron ser fieros guerreros, su lealtad hacia Roma era prácticamente nula.
Aprovechándose de esto, oficiales ávidos de poder usaban a estos hombres en complots contra la propia Roma. De hecho, muchos de los bárbaros que conquistaron al Imperio de Occidente habían ganado méritos y experiencia militares sirviendo en sus legiones.